Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que en este caso vamos a hablar dentro de los movimientos sencillos, movimientos con los que nos podemos encontrar fácilmente en la naturaleza o en sistemas que se comportan de manera mecánica. Vamos a hablar del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que normalmente simplificamos como MRUA. Un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado será aquel en el cual el movimiento tiene lugar en una dimensión, de ahí lo de rectilíneo, y con aceleración constante, por ahí lo de uniformemente acelerado. Esto implica que el móvil cambiará el módulo de su velocidad la misma cantidad en periodos iguales de tiempo. Es decir, que si tenemos un móvil que pasa de 0 a 20 metros por segundo en 10 segundos, por ejemplo, para que el movimiento fuese uniformemente acelerado, pues podría pasar de 20 metros por segundo a 40 metros por segundo también en 10 segundos. En periodos iguales de tiempo, la variación en el módulo de la velocidad siempre debe ser la misma. Evidentemente, un sistema no puede tener un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado de manera indefinida, porque esto implicaría que su velocidad estuviese aumentando o disminuyendo de manera indefinida, y eso no tiene sentido. La velocidad de los cuerpos, sobre todo los macroscópicos, tiene límite, y aunque sean pequeños, pues nunca pueden superar a la velocidad de la luz, que es en el vacío, de la radiación electromagnética en el vacío, que es de 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Este es un límite hasta ahora no superado por el movimiento de ningún sistema. Las ecuaciones que determinan el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado son las siguientes. Aceleración constante, ya lo hemos hablado. Velocidad igual a velocidad inicial, el subíndice 0 implica inicial, más aceleración por tiempo menos tiempo inicial. Tiempo, este sub 0 es el tiempo en el que el móvil inicia su movimiento. Posición igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo menos tiempo inicial, más un medio de la aceleración por t menos t sub 0 al cuadrado. En el caso de que podamos considerar que el tiempo inicial es 0, pues podríamos simplificar estos t sub 0 de aquí, y las ecuaciones nos quedan un poquito más simplificadas. Aceleración constante, velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, posición igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Es decir, eliminamos todos estos términos. Hay que tener cuidado, esto en general en casi todas las actividades lo podemos considerar, es decir, que empezamos a contar el tiempo en el instante cero, pero hay que tener cuidado especialmente en sistemas o en situaciones en las que participen dos móviles o más móviles, y algunos de ellos no todos empiecen en el mismo instante de tiempo su movimiento. En esa situación, pues el móvil que empiece inicialmente su movimiento, consideremos que su t sub 0 es 0, pero el resto, pues si empiezan 10 segundos después, el tiempo inicial para ese segundo móvil tendría que ser 10, y tendremos que ponerlo pues en todos los términos donde aparece t sub 0. Hay que tenerlo en cuenta. Lo veremos en los problemas. Bueno, aquí una pequeña descripción de cada uno de los parámetros que aparecen en las ecuaciones, de las magnitudes que aparecen en las ecuaciones, ya lo hemos comentado. X representa la posición del móvil en cualquier instante de tiempo. Si queremos determinarla en un instante determinado, pues sustituimos t por su valor. X sub 0, la posición del móvil en el instante de tiempo t sub 0, el instante de tiempo inicial. V, velocidad del móvil en cualquier instante de tiempo. Para determinarla, sustituimos en un instante determinado, sustituimos t por el valor considerado. V sub 0, la velocidad del móvil en el instante inicial t sub 0, a la aceleración del móvil, constante en este tipo de movimiento, t del tiempo y t sub 0 en el instante de tiempo inicial. A tener en cuenta un par de cositas que algunas de ellas ya hemos considerado. Lo primero, que nosotros hemos utilizado la letra X para la posición, pero es común utilizar también la letra S para movimientos curvilíneos con aceleración constante. Aquí pone velocidad, es un error, sería con aceleración constante.
Y es importante tener en cuenta que cuando hablamos de aceleración constante nos estamos refiriendo a aceleración tangencial, es decir, aquella que mide las variaciones del módulo de la velocidad. También podemos utilizar a veces la letra I o la H para movimientos verticales, para hacer referencia a la posición en movimientos verticales. Lo que había dicho anteriormente, que T sub 0 en general lo podemos considerar 0, pero que hay que tener cuidado en problemas que impliquen varios móviles, ya que no todos tienen por qué empezar su movimiento en el mismo instante. Y si no todos empiezan su movimiento en el mismo instante, debemos tenerlo en cuenta para sustituir en las ecuaciones el instante de tiempo en el que inicia cada uno su movimiento. Y por último, que estas ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado son válidas para el estudio del espacio recorrido por un móvil en una trayectoria curvilínea, también de la velocidad de un móvil en una trayectoria curvilínea, con aceleración, y aquí vuelvo a resaltar, tangencial constante. En ese caso, el espacio se suele representar por una S, ¿vale? Es decir, podemos trabajar con otro tipo de trayectoria siempre que las ecuaciones serían válidas, siempre que la aceleración tangencial sea constante. También es posible que tengamos un movimiento a lo largo de una línea recta donde la aceleración no es constante, pero si yo trabajo con aceleración media, las ecuaciones también serían válidas. Hablamos ahora del convenio de signos a utilizar en las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En general, los movimientos rectilíneos no necesitan una notación vectorial porque son movimientos en una dimensión, con lo cual no es necesario, pero sí es importante tener un convenio de signos que nos indiquen qué posiciones, qué velocidades y qué aceleraciones consideramos positivas y negativas. Entonces, empezamos estableciendo un origen de nuestro sistema de referencia, allí donde más nos convenga en cada situación. Esto va a depender de la situación y lo elegiremos siempre donde más nos interese, donde más de aquel punto que nos permita analizar de manera más sencilla el problema. Las distancias a la derecha de ese origen las consideraremos positivas, a la izquierda del origen negativas. Después vamos a considerar siempre velocidad positiva cuando el móvil se desplace de izquierda a derecha y negativa en caso contrario. Es decir, que si tenemos un móvil que avanza de izquierda a derecha, su velocidad será positiva, y si tenemos un móvil que avanza de derecha a izquierda, su velocidad será negativa. Esto por convenio, es decir, que un signo menos en la velocidad solo me está diciendo que el móvil va de derecha a izquierda, y un signo más en la velocidad nos dice que el móvil va de izquierda a derecha. Y por último, una aceleración positiva implica un aumento de una velocidad positiva, es decir, que si un móvil está aumentando su velocidad de izquierda a derecha, la aceleración será positiva. Pero también puede implicar una situación de frenado para una velocidad negativa, es decir, que si un móvil va hacia la izquierda, pero cada vez con una menor velocidad, es porque su aceleración es hacia la derecha. Bueno, eso es más fácil de interpretar en los problemas. Y por último, también que si tenemos una aceleración negativa puede implicar dos cosas. Una aceleración de frenado para una velocidad positiva, es decir, que el móvil va hacia la derecha pero cada vez más lento, entonces la aceleración es negativa, pero también puede implicar un aumento de una velocidad negativa, es decir, que el móvil va hacia la izquierda cada vez con una velocidad superior. En ambos casos la aceleración será negativa. El convenio de signos es importantísimo respetarlo en los ejercicios, en los problemas, en las situaciones reales, para que los resultados que obtengamos sean coherentes una vez planteadas las ecuaciones. Por último, vamos a hablar de qué tipo de gráficas podemos obtener con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Vamos a hablar de tres gráficas: aceleración, velocidad y posición frente a tiempo. La gráfica aceleración-tiempo es muy sencilla porque la aceleración de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es constante, con lo cual debería ser una recta horizontal paralela al eje X. La gráfica velocidad-tiempo, pues la ecuación velocidad-tiempo
esta que tenemos aquí. Es esta ecuación que tenemos aquí. Por tanto, nos marca una dependencia lineal entre la velocidad y el tiempo. Por tanto, la gráfica, cuando la representemos, debe ser al ser una dependencia lineal, debe ser una línea recta con una determinada pendiente. La ordenada en el origen es la velocidad inicial y la pendiente me va a dar la aceleración. Si la pendiente fuese positiva, la velocidad está aumentando, por tanto la aceleración es positiva, pendiente positiva, aceleración positiva. Si la pendiente fuese negativa, tuviésemos una gráfica que nos da una velocidad frente al tiempo decreciente, una recta decreciente, implica que la aceleración es negativa. Por último, hablamos de la gráfica posición-tiempo. ¿Qué obtenemos cuando representamos una gráfica, cuando representamos la posición de un móvil que tiene un movimiento uniformemente acelerado frente al tiempo? Pues vamos a obtener siempre una parábola. ¿Por qué una parábola? Pues porque la ecuación que relaciona la posición frente al tiempo es una ecuación cuadrática, una ecuación de segundo grado o una función de segundo grado. Y todas las funciones de segundo grado son funciones cuadráticas cuya representación nos da una parábola. En este caso, si la aceleración es positiva, la parábola va a ser cóncava, y si la aceleración fuese negativa, tendríamos una parábola convexa, debido a que si tenemos una aceleración negativa, pues el móvil o bien va a cambiar su sentido de movimiento y se va a acercar al origen, o bien está frenando y por tanto recorre menor espacio en la misma cantidad de tiempo. Bueno, espero que más o menos este análisis que hemos hecho de los movimientos, del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado haya quedado claro. Es importante trasladarlo a situaciones para acabar de comprenderlo. Bueno, saludos para todos.